Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial sobre el artículo científico de su clase de control y simulación de procesos. Les habla su docente, Juan Bernardo Restrepo. Lo primero que es importante conocer es que existen diferentes modelos de artículo. Existen varias formas de escribir los diferentes órdenes y por el momento solo vamos a analizar tres. Los modelos de artículos que vamos a analizar son el IMRAD, que es un acrónimo para Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. El AIMRAD, Resumen o Abstract, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. Finalmente el IRDAM, y está formado por introducción, resultados, discusión, materiales y métodos. Noten ustedes que la mayoría tiene los resultados y discusión al final. Sin embargo, el último modelo que vemos tiene la discusión primero que los materiales y métodos. Todos estos son modelos válidos y nos vamos a decantar por el primero, porque es el más utilizado, podríamos decirlo. La primera parte del modelo de artículo que vamos a trabajar es la introducción. Si bien no existe una fórmula general o comúnmente aceptada o estandarizada de hacer una introducción, existen tres pasos o tres cosas que hay que hacer en la introducción. La primera es establecer la situación. Eso se logra generalmente de dos maneras: demostrando que un área de la investigación es importante, crítica, interesante, problemática, relevante o digna de ser investigada, e introduciendo y revisando trabajos claves de investigación previa en ese área para mostrar dónde existen las brechas, o simplemente mostrando cuando la investigación previa ha sido inadecuada para abordar el problema estudiado. Están estas dos formas. Existe una investigación previa. Generalmente nosotros no vamos a partir desde cero. Y esa investigación previa ha sido o exitosa o inadecuada, o las dos al mismo tiempo. Entonces podemos establecer una situación previa en la cual mostremos lo que se ha hecho, los antecedentes de investigación y también mostrando dónde esta investigación ha sido inadecuada o qué interrogantes esta investigación no ha podido resolver. Lo siguiente que debemos tener en cuenta o que debemos decir en la introducción es establecer un nicho. Esta acción se refiere a la necesidad de esgrimir un argumento claro y convincente de que esta investigación en particular es importante y posee valor. Esto puede hacerse indicando una brecha específica en investigaciones previas, desafiando una suposición ampliamente aceptada, planteando una pregunta, una hipótesis o una necesidad, o ampliando de alguna manera el conocimiento previo. Debemos entonces ubicar a nuestro lector en el espacio de nuestra investigación, de nuestro artículo, de a lo que lo estamos introduciendo. Entonces, hay que plantearle en qué pregunta nos vamos a dedicar a resolver, qué problema nos vamos a dedicar a resolver, qué pretendemos hacer. Una vez establecida la situación y el problema, basta darle cierre a nuestra introducción con una solución. Esa solución es anunciar los medios por los cuales su estudio, su artículo, su trabajo contribuirá
un nuevo conocimiento o una nueva comprensión en contraste con la investigación previa sobre el tema. Aquí también, vale la pena aclararlo, se describe la estructura organizativa del restante documento. Es decir, hay que hacer un cierre contundente que nos permita establecer de qué manera vamos a solucionar el problema o de qué manera vamos a contribuir a la solución del mismo. Lo primero que hicimos fue ubicar a nuestro lector en una situación. Después le planteamos un problema en esa situación y luego le dijimos cómo íbamos a resolver o a contribuir a la solución de ese problema. Entonces, la introducción de por sí nos dice muchísimo de lo que necesitamos saber del trabajo y es una de las partes más importantes. Otra de las partes importantes del modelo de artículo que tenemos es el de materiales y métodos. El objetivo de esta parte del artículo científico es describir el procedimiento que se ha seguido en la investigación y por medio del cual se han obtenido los resultados que se presentan. Por lo tanto, debe incluir suficiente información como para que otro investigador pueda comprender completamente el proceso de la investigación y, en su caso, pueda reproducirlo. Generalmente, los materiales y métodos se entienden únicamente en el contexto del laboratorio. Pero no solo se usan materiales y métodos en el laboratorio, se usan materiales y métodos para hacer simulación y para hacer investigación teórica. Lo que pasa es que son métodos completamente diferentes, pero hay que enunciarlos. Entonces, un artículo de simulación como el que van ustedes a escribir tiene que tener enunciado de manera específica las teorías, los métodos y las metodologías que se están usando para generar los resultados. Es decir, también tienen que utilizar los medios, los cuales están utilizando para generar los resultados. Así como en un artículo se dice que se usa espectroscopía u otra técnica de medición, ustedes pueden decir que van a utilizar simuladores, que van a utilizar los 9 pasos de la metodología de modelamiento y demás herramientas que han tenido que utilizar, como por ejemplo ecuaciones auxiliares, teoría en termodinámica, transferencia de calor, masa, cantidad de movimiento, etcétera, etcétera. Materiales y métodos debe contener el diseño metodológico, que es el marco de referencia que va a determinar tanto el objeto de estudio y a quién o qué se va a investigar, como los procedimientos de muestreo, recolección y análisis de datos. En este caso, también de generación de datos. La fuente de esos datos, por ejemplo, para el caso de nosotros, de qué artículos o de dónde están saliendo las constantes, los parámetros y los modelos que vamos a utilizar. Técnica, organización y procesamiento de los datos. Si tenemos datos que necesitan ser procesados, ecuaciones que necesitan ser convertidas o modelos que necesitan ser reorganizados, lo debemos enunciar. También debemos enunciar qué vamos a hacer con los datos que obtengamos. Por ejemplo, en el caso del trabajo que ustedes van a estar escribiendo, cómo van a comparar o qué criterios van a utilizar para comparar la respuesta de los sistemas lineales
y no lineales, tanto cualitativa como cuantitativamente. También tienen que enunciar los posibles criterios de calidad que se han aplicado en la investigación. Por ejemplo, realización de prueba piloto, la consistencia y la comparación con diferentes metodologías. Entonces, esta parte es fundamental que se enuncie de manera directa cómo se van a hacer las cosas, sin siquiera mostrar los resultados. En otras palabras, para hacer unos materiales y métodos deben incluir las fases que se han desarrollado para resolver el problema. Por lo tanto, responder a la pregunta, ¿cómo se estudia el problema? Explicar cómo se ha diseñado el estudio desarrollado, controlado, aleatorio, si es un ensayo clínico, si es una simulación, cualquiera de estas cosas. Indicar la población y el lugar donde se ha hecho la investigación, si es un hospital, un centro de enseñanza, una ciudad, si los datos del modelo provienen de dónde. Por último, incorporar las técnicas desarrolladas y cómo se han analizado los datos. Es muy importante esto y también se lo recomiendo mucho para cuando estén desarrollando su tesis. Normalmente en las metodologías lo que más se ve es una descripción paso a paso de los procedimientos de laboratorio, pero nunca o muy raras ocasiones se dice cómo se van a usar los datos de los procedimientos de laboratorio para probar las hipótesis o para lograr los objetivos de las tesis. Lo mismo, vamos a poner mucho cuidado en este trabajo. Vamos a enunciar de manera explícita cómo vamos a analizar los datos de las simulaciones de manera cualitativa y cuantitativa, qué criterios vamos a usar y por qué. Después de los materiales y métodos, vamos a los resultados de la aplicación de esos materiales y métodos. El objetivo de la sección de resultados de un artículo científico es presentar de forma objetiva los datos obtenidos y analizados sin interpretarlos. Ojo, esto es muy importante. Aquí se presentan los datos, pero no se interpretan todavía. Estos datos deben responder al objetivo, pregunta de investigación o a la hipótesis que se planteó en la introducción. No deben presentarse todos los resultados obtenidos, sino aquellos que respondan a las cuestiones planteadas en la introducción. Mucho ojo con esto. En la introducción planteamos un problema y cómo vamos a contribuir a la solución de este. Solo vamos a poner los datos que nos sirven para ese fin que pusimos. Los demás datos se pueden tomar y se puede hacer otro artículo con ellos que responda a otro problema. Se trata de no saturar al lector con cuestiones que al final de cuentas lo van a distraer, especialmente si son números, gráficos y demás. Es decir, se va a responder a la pregunta, ¿qué hallazgos se han encontrado? En primer lugar, hay que indicar y presentar los datos y resultados que van a exponerse. Ha de estar en total consonancia con el objetivo planteado y dar respuesta al mismo. Lo más importante, siempre que los haya, incluir tablas, diagramas, gráficos que acompañen a los textos.
Esto es supremamente importante. La mejor forma de organizar los datos es una tabla. Por ejemplo, si van a calcular los grados de libertad de un sistema, lo mejor que se puede hacer es hacerlo en una tabla. Escribir un párrafo es engorroso y confunde al lector. Para ilustrar el comportamiento dinámico de un sistema, es muy recomendable hacer un gráfico de salida contratiempo. Es más, entrada y salida contratiempo de manera simultánea. Entonces hay que describir esos resultados, pero ayudarle al lector con todas las herramientas de las que dispongamos para que el contenido sea lo más entendible posible. Finalmente, la discusión es el cierre del artículo. La discusión supone una valoración final de la investigación. En este apartado se responde a la cuestión ¿qué significan los hallazgos? Se interpretan los resultados obtenidos y se relacionan con los hallazgos que había antes de desarrollar el estudio. En este apartado sí hay un juicio subjetivo. Es decir, se hace un hincapié en juzgar los resultados de manera subjetiva. Y aquí se ponen los ejemplos. Estos datos evidencian que a partir de estos datos se constata que, es decir, se hacen conclusiones a partir de los datos. Este modelo linealizado representa bien o no representa bien el modelo no lineal del que proviene. Por ejemplo, esa sería una conclusión, una de las conclusiones principales. O si el modelo representa bien, si el modelo linealizado representa bien al modelo no lineal del que proviene para perturbaciones de un tipo, pero no para perturbaciones de otro tipo. Es interesante incluir una síntesis del estudio, evidenciándola con los datos obtenidos a modo de conclusión. Es más, los datos obtenidos a modo de conclusión deben tener su respectiva validación. Si hay datos similares, si se obtuvo algo parecido al artículo de donde provienen, si por otro lado se obtuvo algo totalmente diferente, si hay algo que se podría mejorar o hay un trabajo futuro que abre nuestro trabajo. Contextualizando esto al proyecto de simulación, la idea del trabajo es tomar un artículo de la literatura científica y reproducirlo utilizando la metodología de modelamiento y también las herramientas matemáticas para el análisis de modelos dinámicos. Es decir, la idea principal es deconstruir, o sea, tomar un modelo que ya está hecho y separarlo en sus elementos constitutivos, es decir, los volúmenes de control, las relaciones, los datos, las entradas, las salidas. Luego de eso, cuando ya se ha deconstruido el modelo de la literatura y en ese proceso de deconstrucción ustedes han logrado entender de dónde viene el modelo y para dónde va,
Luego de eso, se les pide que utilicen el modelo para lo que está hecho, para realizar una simulación, es decir, una predicción. Entonces, ese modelo no lineal que ustedes deconstruyeron, armaron y desarmaron, lo van a simular. Y de esa simulación se van a obtener unos datos. Ahora, como estamos en el curso de control lineal, ¿cierto? Lo que se enseña en el curso de control es control lineal. Vamos a tomar ese modelo y lo vamos a linealizar. Al linealizarlo, lo estamos simplificando para representarlo por medio de un modelo lineal. Y queremos comparar qué tan bueno es el modelo lineal que obtuvimos al linealizar el modelo no lineal para dos diferentes tipos de entrada. Una periódica y una no periódica. Entonces, la idea del trabajo es que ustedes afiancen los conocimientos que hemos dado en estas primeras 4 semanas de clase o en las primeras 4 clases. Entonces, es muy importante que traten de estructurar de manera acertada y secuencial los 9 pasos que son la metodología y la espina dorsal de este trabajo en este modelo de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Espero esta introducción les sirva para estructurar mejor su trabajo. Feliz semana y hasta una próxima ocasión.